para nosotros cualquier informe pericial diciéndonos, doctor, usted aquí habla en su informe pericial de un paciente con esquizofrenia. ¿En qué se basó usted? ¿Usted cuántos semestres tiene de su especialidad en psiquiatría? No, yo no soy psiquiatra. Entonces, ¿usted por qué habla de esquizofrenia? ¿Por qué habla de depresión? ¿Sí quedó claro lo que quiero decir? Lo mismo pasa con la parte de ortopedia en trauma. Usted no es ortopedista. Entonces, ¿usted por qué está hablando de que tiene una fractura así y asado y que tuvo una intervención quirúrgica donde se le hizo una reducción abierta con fijación interna con material de osteosíntesis? Pero entonces uno que se dice, no, es que yo tuve la oportunidad, cuando hacemos los informes periciales, de revisar las historias clínicas del psiquiatra o del ortopedista, y basado en eso yo doy una conclusión pericial. No. Bueno. No pasa lo mismo con la parte de los informes periciales de sexológico, no pasa lo mismo. Nosotros no necesitamos ser ginecólogos para hacer informes periciales y para decir que un himen está desgarrado o no está desgarrado, que un himen es elástico o no es elástico o no elástico, que el desgarro está a tal nivel o no está. Para eso no necesitamos ser ginecólogos, para eso necesitamos ser médicos, tener un entrenamiento. Y ahí es donde se presentan muchos de los errores en los informes periciales que hacen los médicos generales. He visto informes periciales de médicos generales que llegan en los servicios de urgencia de aquí del área metropolitana, en donde describen desgarros del himen recientes en el meridiano de las 6 del reloj, y lo ve uno 2 días después o al día siguiente que lo manda la autoridad competente, y es un himen completamente normal, no hay desgarro, no hay himen. Entonces eso es muy delicado porque estamos nosotros como médicos de forma objetiva diciendo de que hay un daño causado por una persona que no existe, y esa persona va a ir condenada y va a ser juzgada por un juez quien le va a dar 10 o 15 años de prisión. Entonces es delicado eso desde la parte jurídica. Bueno, sin más preámbulo. Modelo de atención en salud de víctimas. El Ministerio de Salud, o de Protección Social como se llama ahorita, quiso invitar a varias instituciones, entre esas a Medicina Legal, para hacer un documento o un protocolo el cual se tenían que ceñir todas las instituciones de salud y los servicios de urgencia del país. ¿Por qué? Porque se vio en la necesidad. ¿Por qué se vio en la necesidad de hacerlo? Porque no sé de ustedes que tuvieron la oportunidad de ser médicos rurales o médicos generales en algún momento y prestar servicio en urgencia en cualquier institución, empezaban a tirarnos la bola, nos tirábamos a tirarnos la bola unos entre otros y decirnos, no, este no es una urgencia. Tiene un delito sexual, sí, fue abusada sexualmente, pero eso ocurrió hace 2 años, ocurrió hace 3 años, ocurrió hace una semana, ocurrió hace 15 días. No, ese paciente debe ir por consulta externa. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros los médicos empezábamos a tirarnos la pelota y a mandarlo por otro servicio. En vista de todos esos problemas, se creó este modelo de atención que es de carácter obligatorio y que se tiene que cumplir en los servicios de urgencia de todos, absolutamente todos los servicios de salud del país. Es dirigido a toda la población, sin distinción de géneros, edad, orientación sexual, raza. O sea, todos podemos ser víctimas de violencia. Y cuando les digo que todos podemos ser víctimas de violencia sexual, es porque todos. He tenido la oportunidad de atender médicos, mujeres médicas que han sido abusadas sexualmente, y me ha tocado hacer informes periciales. He tenido la oportunidad de abogados y de todas las personas que ustedes quieran. Por eso yo hago mucho, y hombres, personas así como nosotros, que creemos que no somos violados. Y nos pasa. Tuve la oportunidad de un caso en Envigado de un señor que salió a ver un partido de fútbol, de cualquiera, se estaba tomando una cerveza en el parque, llegó otra persona, se le sentó al lado, le metió conversación, era un señor mucho mayor que él calcula que era 58 o 60 años, en medio de la conversación le brindó una cerveza,
le dio algunas sustancias depresoras del sistema nervioso central, entre esas la benzodiazepina, la que más se usa. Lo llevó a su apartamento y lo estuvo secuestrado por una semana, en donde abusaba de él 2 y 3 veces al día y lo mantenía dopado permanentemente hasta que él se pudo volar como a la semana, a los 5 o 7 días después. Entonces, mira, todos esos ejemplos se los traigo es porque somos todos los que podemos ser violados o accedidos carnalmente. Los niños y las niñas con más razón son víctimas de abuso sexual. Yo tengo un promedio, yo calculo en Envigado por ahí de 50, más o menos 150 casos de abuso sexual en el año. Por ahí yo calculo que 4 mensuales o 5, perdón, 4, sí, como 4 o 5, entre 4 y 5 mensuales. Y la semana pasada atendí uno, casi que atiendo uno, todas las semanas atiendo uno, de una niña abusada sexualmente por el tío. Que el tío cuando llegaba borracho se pasaba al cuarto y abusaba de ella. Y ella me dice que era un cuarto donde dormían 7 personas. Sin embargo, a pesar de que dormían 7 personas, los papás dormían en otro cuarto con otro niño y él, en medio de todo ese gentío, abusaba de ella y la niña se quedaba calladita y no decía nada por mucho temor. Historias es lo que tengo para contarles, muchas historias. Con relación a la parte de urgencia, entonces ahí es donde sale lo que habíamos dicho. Como empezamos a tirarnos la pelota en los servicios de urgencia de que no es una urgencia, estipularon claramente que todos los delitos sexuales son una urgencia y hay que atenderlos como tal en el servicio de urgencia, valga la redundancia, considerándose como si tiene menos de 72 horas, un triaje 1, y si tiene más de 72 horas, un triaje 2. Lo que quiere decir que si ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, se considera como más de 72 horas, hay que atenderlo por el servicio de urgencia. Si está en el servicio de consulta externa y nosotros captamos un caso de eso, tenemos que derivarlo inmediatamente ¿qué? Al servicio de urgencia, porque el caso de código fucsia requiere de una serie de pasos a seguir que solo los va a garantizar el servicio de urgencia. Vamos a tratar de apurar un poquito para que no rinda, porque eso son un poco de diapositivas. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la víctima? Hay que explicarle claramente lo que vamos a hacer. Así sea un niño, una niña o una persona adulta, hay que explicarle qué le vamos a hacer. Si se encuentra con su acompañante, hay que explicarle al acompañante también qué vamos a hacer con esa niña. Explicarle todos los procedimientos que le vamos a realizar, si le vamos a tomar muestras. Hay que diligenciar consentimiento informado. Ahora que hablo aquí de consentimiento informado, muchas de las instituciones, no sé, he visto que no tienen como ese un consentimiento informado. El Instituto Nacional de Medicina Legal, como ente rector, o como ente rector de toda la parte médico-legal, es encargado de ¿qué? De regular y prestar las ayudas, digamos, no solamente técnicas, sino científicas en la parte de hacer informes periciales de cualquier tipo. Para eso, Medicina Legal cuenta con un sistema o un software que se llama Cíclico. El Cíclico podemos acceder todos absolutamente desde un computador que tenga internet. Y es obligación que los servicios de urgencia, los médicos cuenten con la contraseña y el usuario y contraseña para ingresar a esta página. Vamos a ver si nos podemos salir aquí un momentico y miramos aquí. Vamos a ver si hay internet. Pero no me sale allá. ¿Por qué no sale?
Esa es la plataforma que nosotros utilizamos. ¿En dónde? En medicina legal. Esa plataforma es fácil, simplemente en Google uno se mete cíclico, digito mi usuario y mi contraseña. Me aparece la unidad donde laboro y que corresponde a qué, a clínica. Yo ingreso inmediatamente a esta plataforma. Yo no sé por qué, debe ser por facturación que las instituciones no están haciendo esto. Esta plataforma no la están manejando casi que ninguno de los servicios de urgencia, vuelvo y le digo, pero es de carácter obligatoria y que deben manejar en los servicios de urgencia. No solamente porque sea obligatoria, sino porque es una plataforma súper fácil de manejar. Y cuando estamos haciendo algún tipo de informes periciales, sea cual fuere, él nos va llevando en el paso a paso para que no se nos escape a nosotros, como médicos, ninguna de las cosas importantes que debemos diligenciar en la historia clínica. Además, nos permite a nosotros que nos sale automáticamente ¿qué? El consentimiento informado, que debe firmar ¿qué? El familiar y la persona que estamos revisando si es una persona mayor de edad. Además de que nos permite ingresar en la plataforma todas las evidencias que vamos a tomar. En este caso, si guardamos una ropa interior, si guardamos un brasier, si guardamos sangre, si guardamos orina, si guardamos muestras de flujo, si guardamos cualquier tipo de evidencia que nosotros tomemos durante el caso, nos permite guardarla. E inmediatamente, cuando nosotros guardamos la información, cuando nosotros tomamos muestras, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos cosas que hay que hacer: cadenas de custodia y rótulos. Nosotros tenemos que una muestra, por ejemplo, esto es una evidencia, nosotros tenemos que ¿qué? Embalarla, rotularla y tenemos que abrirle cadena de custodia. Cuando yo esto lo digito la información en el sistema, automáticamente el sistema me crea la cadena de custodia y me crea el rótulo. Simplemente lo único que hago yo es coger cadena de custodia, imprimir y me imprime la información. A diferencia de cómo están trabajando ahorita en el hospital. Están haciendo todo esto en la historia clínica normal, me imagino yo que es por facturación, por problemas de facturación. Y les toca al médico, le toca realizar todo manual, absolutamente, diligenciar toda la parte del consentimiento informado, tiene que ser manual, la parte de cadena de custodia, de rótulos. En cambio, este sistema es muy práctico y sería bueno que los hospitales lo tuvieran en cuenta para empezar a manejarlo. Vamos a dejar aquí por si de pronto lo necesitamos. Entonces no se nos puede escapar que el consentimiento informado. Si nosotros no llegamos a hacer un procedimiento médico legal sin consentimiento informado, perdimos el año. Estamos ante algo, nosotros estamos haciendo un procedimiento médico legal desde la parte judicial. Entonces para la parte judicial nosotros necesitamos tener un consentimiento informado, o si no, cuando nosotros vayamos a un juicio, siempre voy a estar hablando de juicio, porque cuando nosotros hacemos informes periciales de cualquier tipo, tenemos que ir preparados, tenemos que hacerlo pensando en que vamos a una audiencia. Vamos a ir a una audiencia en donde va a haber un abogado defensor, va a haber un abogado acusador, va a haber un juez, y nosotros que vamos a mostrar ¿qué? Vamos a aportar nuestro informe pericial, que va a ser el oficio, va a ser el dictamen. Tengo una duda sobre la activación, que es como tal. Nosotros nos dieron esa charla pues, en un sitio de trabajo, realmente nos decían pues que si durante la entrevista el paciente te comenta eso como un dato extra, pues como algo como una anécdota que pasó en su vida, era obligatorio pues notificar eso, activar el código FLUX. Así el paciente no quisiera o la paciente no quisiera, era obligatorio pues. No sé si eso... Depende. Si es una persona mayor de edad, no estamos obligados porque ella debe denunciar. Nosotros podemos activar código FUSI, podemos hacer todo lo que queramos, pero si ella no denuncia, no va a pasar de ahí. La denuncia es fundamental y eso tiene que ser una persona mayor de edad. Si es mayor de edad y eso es un caso aislado y ella no quiere denunciar, ella quiere dejarlo así, nosotros no podemos, porque ella no quiere denunciar. O sea, de nada sirve con que nosotros activemos si ella no va a denunciar. Si no denuncia, hasta ahí termina el proceso, no va a cambiar en nada. Si es una persona menor de edad y más, si es menor de 14 años, es obligación nosotros hacer el reporte y la notificación y activar el código FUSIA. Siempre realizan amnesia, examen físico, examen mental completo.
Lo del examen mental completo es algo difícil, porque yo creo que nosotros los médicos, a menos que no sea psiquiatra, no estamos como tan bien entrenados para esa parte de la anamnesis, en la parte y en el examen mental, hablar de toda esa parte de introspección y todos esos términos psiquiátricos. Pero lo más importante de nosotros es describir cómo vemos a la paciente, cómo vemos si la paciente entra decaída, entonces, eutímica y todo eso. Pero entonces uno lo pone en términos más sencillos, porque acuérdense que nuestro informe va para quién, va para el fiscal. Entonces nosotros ponemos paciente que entra un poco retraída, al preguntarle responde en voz baja, no levanta la mirada, como esas cosas que es más de observación y de descripción que hablar en términos psiquiátricos. Entonces uno empieza a describir, la paciente llora con facilidad durante la consulta, con un llanto incontrolado. Entonces uno más que es describir cómo se comporta la paciente cuando estamos hablando de la parte del examen mental completo. Tenga presente que la historia clínica es un documento legal, lo que les había dicho, el documento legal, porque muchos de los médicos, de las personas que hacen código fucsia en los servicios de urgencia, creen que la función de ellos, o creemos que la función de nosotros es simplemente hacer la historia clínica y hacer el informe y ahí para. No, todo el que hace un informe pericial, especialmente de este que estamos hablando, que es de delito sexual, tiene garantizado casi que un 99% que va para audiencia. O sea, casi que no se salva. En 2, en 3, en 4 años va para audiencia. Entonces, como es un documento legal, tiene que ir ¿a qué? Él tiene que ir a demostrar de forma oral lo que él describió y plasmó en la historia clínica. Y lo tiene que hacer de forma objetiva, que pueda convencer al juez, porque es de convencer al juez. Convencer al juez, pero de forma objetiva, no con mentiras. Nosotros no podemos decir mentiras. Nosotros tenemos que de forma objetiva decirle la verdad al juez para que el juez sea quien tome la decisión, porque él es el encargado de ¿qué? De juzgar. Comunique en lenguaje sencillo a la víctima los riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Individualice cada caso. Eso es una de las cosas importantes. Cada caso se debe individualizar, porque no a todos exactamente tengo que tomarles exámenes de laboratorio. Uno tiene que saber, de acuerdo a la información que nos da en la anamnesis el paciente, para saber si tiene o no, o si debemos o no debemos mandar estudios para clínicos. Una niña que solamente de 5 años o de 6 años, que la mamá manifiesta que ella cree que el padrastro la está tocando, o cree que el hermano de ella la está tocando. Cuando hablo del hermano de ella me estoy refiriendo al tío que la está tocando, y ella cree. Entonces llega a eso, se activa el código fucsia, empezamos a revisar, a tomar toda la información y nos damos cuenta de que la niña no tiene ninguna lesión. Además de eso, la anamnesis es vaga, porque ella dice que ella cree, pero la niña todavía no dice nada. Entonces a esa niña no la vamos a someter ¿a qué? A la profilaxis para enfermedades de transmisión sexual. No la vamos a someter a todos esos exámenes de rigor, no. Simplemente con una anamnesis, con un examen físico, nosotros podemos concluir y decir de que no encontramos información o evidencia clínica que nos indique que la niña ha sido víctima de delito sexual o abusada sexualmente desde el punto de vista clínico. Y la anamnesis es pobre, o no hay una información importante en la anamnesis que nos haga pensar en que la niña requiere toda esa serie de estudios y iniciarle todas esas cosas, de todos esos medicamentos profilácticos, ¿no? Entonces a eso me refiero con la individualización del caso. Cada caso es diferente y eso hay que interpretarlo. Pues yo tenía entendido que listo, profilaxis no, pero que sí se le hacían de todas formas exámenes, que porque de todas formas en los niños uno casi nunca encuentra lesiones físicas. Sí, casi nunca, es verdad. Y muchos son muy chiquitos que no hay relato, o si hay un relato es vago y muchas veces cambia incluso en el tiempo. Entonces nos decían como que siempre nos recomendaban de todas formas tomar muestras. Sí, eso digamos que eso cada médico es autónomo, es decidir si la toma o no toma ese tipo de muestra. Yo normalmente en medicina legal, claro que en medicina legal es algo completamente diferente a lo que nosotros hacemos en los servicios de urgencia. En medicina legal nosotros
No hacemos exámenes de laboratorio para enfermedades de transmisión sexual, ni pruebas de inmunológicas de embarazo, ni nada de eso. Nosotros solamente hacemos el examen físico y tomamos muestras cuando se presenta o vemos evidencia que nos indiquen de que hubo un delito sexual. Entonces ahí sí tomamos nosotros lo que es muestra a nivel de vagina, muestra de ano, muestras de cualquier secreción que veamos en el cuerpo, etcétera, etcétera, ese tipo de muestras. Pero no, ya el resto de muestras, ¿nosotros qué? Nosotros lo que hacemos es que mandamos al paciente a que vaya a su EPS, ¿para qué? Para que le hagan toda esta serie de estudios. Pero ya no se haría, digamos que un código fucsia como tal, no, entraría el servicio de consulta externa para simplemente hacer los laboratorios complementarios, que son los de ITS, VIH, sífilis, exactamente, hepatitis y no más. Realice los laboratorios pertinentes, ya eso lo sabemos, toma de las muestras, realice embalaje y rotulación de las muestras, eso es importante, eso hay que hacer, todo eso tiene que hacerlo un médico. Digamos que un informe pericial de eso, de un médico, le puede demorar entre 2 y 3 horas hacerlo. Es un dictamen bastante complejo. Ahora que hablo sobre dictamen complejo, imagínense qué tan complejo es el informe pericial de este tipo sexológico, que incluye 4 dictámenes más. Incluye el sexológico, que es el que hacemos, que es la parte del examen físico de los genitales, anal y toda la parte de desarrollo. Hay que hacerle embriaguez. Acuérdense que las personas mayores, como el caso que les comenté ahorita, fueron víctimas de abuso sexual, pero ¿bajo qué? Bajo sustancias psicoactivas, entonces hay que hacerle embriaguez. Además de eso, si son menores de edad, de 18 años, hay que hacerle informe pericial de edad. Y por último, hay que hacerle embriaguez, sexológico, edad, y falta el último, y lesiones personales. Eso incluye este informe pericial. ¿Cómo será de complejo que incluye 4 informes periciales en uno? Nosotros tenemos en la parte de conclusión, cuando ya sacamos la conclusión de toda la parte de cómo se encuentra el IME, ahí también, en esa parte de conclusión, nosotros tenemos que decir si tiene o no tiene lesiones. Cuando hablo de lesiones me refiero a equimosis, abrasiones, escoriaciones y todas esas lesiones que pueden presentar en la piel de una persona. Porque no todas las personas a veces son abusadas o accedidas carnalmente sin que haya lesiones. Las personas cuando son adultas en su gran mayoría se defienden, entonces van a tener lesiones físicas que nos van a hacer parte, va a ser parte del informe pericial describir estas lesiones. Orienta el proceso a la ruta jurídica. Cuando hablo de la ruta de justicia y de protección, es que nosotros, a la vez que nos llegó el código fucsia, nosotros vamos llamando telefónicamente, nosotros le decimos a la facturadora, hombre, por favor me colabora, vamos llamando al cuadrante de la policía. El cuadrante de la policía viene, se entera de qué es lo que ocurre e inmediatamente ellos se comunican ¿con quién? Con la policía de infancia y adolescencia, que son los mismos para todo el área metropolitana. O sea, quiere decir que los mismos policías que laboran en infancia y adolescencia son los encargados de desplazarse a cada uno de los municipios que hacen parte del área metropolitana. Ellos siempre se demoran un poquito, entre 4, 5 y hasta 6 horas en llegar, pero ellos llegan. Sí, ellos llegan. Mientras tanto, nosotros vamos haciendo nuestra labor que es hacer toda la parte del código fucsia. Ellos llegan un poquito tarde, pero ya después ellos se encargan de seguir con toda la parte del proceso judicial. El reporte, esta es la ficha epidemiológica. Esto es relativamente nuevo. Yo recuerdo que esto salió, lo del Civigila, la Civigila salió como en el año 2000, no sé, si no estoy mal. Eso fue algo que comenzó en Antioquia y después se generalizó a todo el país. Y es con el fin de ¿qué? De hacer las notificaciones de todas las enfermedades de notificación obligatoria. ¿Para qué? Para tomar medidas o políticas de salud pública.
para prevenir todo este tipo de problemas. Entonces, por eso hay que llenar esta ficha que es de obligatoria llenarla, así como llenamos la ficha cuando hay una varicela, cuando hay un dengue, cuando hay un sarampión, cuando hay un paciente con VIH, cuando hay violencia de pareja. También hay una... ¿Cómo? Es la misma violencia. Es la misma violencia, exactamente. Eso es obligación diligenciarlo y todos lo sabemos. Recuerden los derechos de las víctimas de violencia sexual. Hay que tratarlas con dignidad, privacidad, respeto durante cualquier entrevista. Ser informada acerca de los procedimientos legales. Ser informada de los servicios disponibles. Tener acceso al servicio de orientación y consejería gratuita y tener acceso gratuito a los servicios de urgencia. Eso con la parte de los servicios gratuitos es que aquí no tiene nada que ver la parte de la contratación ni a qué se encuentre vinculada la niña en su EPS, o si no tiene nada, es obligatorio en cualquier servicio de urgencia. Si una persona se presenta con delitos sexuales, es obligación atenderla independientemente de que tenga o no tenga, no esté afiliada al sistema de seguridad social. Entonces, como tal, esa es la resolución 459 del 2012, la cual se expidió ¿para qué? Para las instituciones de salud de todo el país y la cual debe cumplir. Este es el viejito. Este es el reglamento técnico para el abordaje forense e integral de la investigación del delito sexual, de medicina legal. Que digamos que no está muy alejado de este, porque este está basado bastante en este mismo, es el mismo. Pero tanto aquel como este es de obligatorio cumplimiento para todos los médicos en el país. O sea, hay un lema de la parte de la norma que dice que desconocerla no nos exime de la responsabilidad. Así pasa. Todos los médicos debemos conocer este manual del Instituto Nacional de Medicina Legal, al igual que la resolución 459. Tenemos que conocerla toda, tenemos que leerla, por lo menos para estar enterados, sobre todo los médicos que laboramos en el servicio de urgencia. En el caso de ustedes no tanto, porque ustedes no están metidos en esa parte del servicio de urgencia y no tienen que ver mucho con el código fucsia, pero los médicos sí tienen que conocer muy claramente lo que deben hacer. Este es el Ministerio de Salud, esta es la parte de la ley que el Ministerio la obliga a sacarla, la parte de la introducción. La violencia sexual es una problemática mundial y se convirtió en un problema de salud pública. Por eso es que estamos en este cuento, porque como ya se constituyó y se demostró de que eso es un problema de salud pública, empezamos a trabajar en todo esto de lo del código fucsia. El objetivo general es brindar ¿qué? Brindar apoyo y brindar una información importante que a los médicos que van a hacer este tipo de informes periciales. El alcance del protocolo de salud de violencia sexual contiene los procesos y procedimientos contemplados en las normas vigentes. El protocolo ha sido diseñado para ser utilizado por los profesionales de la salud debidamente entrenados en el manejo de víctimas de violencia sexual en las diferentes IPS. Por eso, Ana, que está metida en el cuento de la parte legal, sabe que eso se volvió ya una norma. Y así como en el servicio de urgencia los médicos tienen que saber lo que es lo de reanimación básica y avanzada, cardio-cerebro-pulmonar, tienen que tener la certificación de sedación, tienen que tener la certificación de código rojo, también deben tener la certificación de código fucsia para poder trabajar en el servicio de urgencia. Sí, no, y ya yo trabajé en urgencia hasta hace un año en la sede de abajo del Manuel Uribe Ángel en Santa Gertrudis, y ya nos están exigiendo también, ya que todos los médicos que trabajan en el servicio de urgencia deben tener este curso, por lo menos conocer y saber qué hacer. La justificación, vamos a seguir para entrar en materia, porque si no nos quedamos aquí en la parte y nos quedamos
Dos cositas nomás importantes, que es la parte de violación y asalto sexual. El asalto sexual es definido por la Organización Panamericana de la Salud como cualquier acto de naturaleza sexual no deseado, como besos, caricias, sexo oral o anal, penetración vaginal, que es impuesto a una persona. La parte de abuso sexual, que es la parte de lo que tiene que ver con de tocamiento, de caricias y eso, y sobre todo en menores de 14 años. Esa es una diferencia que hay entre abuso sexual y asalto sexual. En el asalto sexual, digamos que hay violencia, hay algo de violencia. Edad de la víctima. Los niños normalmente deben ser menores de 14 años. En el asalto sexual son adolescentes mayores y mujeres adultas. El sexo de la víctima sí puede ser cualquiera, puede ser niños, niñas. En el asalto sexual ocurre fundamentalmente en mujeres, no es que no ocurra en los hombres. Relación víctima-victimario. Por cada agresor hay uno o más víctimas. Por cada víctima hay uno o más agresores. En la parte de temporalidad, tiende a ser repetitivo y crónico. En el abuso sexual, como son niños en la gran mayoría de los casos, entonces el abusador es crónico, como el caso del ejemplo que les mostré ahorita de la niña de 12 años que el tío abusaba de ella desde hace muchos años atrás, entonces es crónico. Por lo regular, el asalto sexual es agudo, se da una sola vez y no vuelve a ocurrir. En lo posible no vuelve a ocurrir. La dinámica es un proceso, en el asalto sexual es un evento. El abuso sexual, la revelación, es tardía, porque los niños cuentan muy tarde. Los adultos de una vez es aguda, una persona es abusada sexualmente e inmediatamente denuncia, como es el caso por ejemplo, de la compañera de nosotros médicos, que ella fue abusada sexualmente y ella denunció inmediatamente y se le hizo todo el informe pericial como tal. Utilización de la fuerza implícita en la asimetría, o sea, no es manifiesta. Y en la otra hay violencia manifiesta física o psicológica. Hay algo físico en el examen general muy poco probable, del 3 al 5%, y es más probable de 1 de cada 3 personas en el asalto sexual. Hay algo físicos en el examen genital o anal, menos del 5%, como le decía la doctora. Uno casi nunca ve en los niños ninguna alteración. Y más probable, 1 de cada 3 personas abusadas. Énfasis en el relato. Aquí se hace mucho énfasis en el relato, en la información. Por eso la anamnesis juega un papel importante en el delito sexual en los niños. Porque como lo dijo la doctora, no hay evidencia física. Entonces lo que nos queda nomás, lo que el niño diga, lo que el niño nos exprese a nosotros. Y otra forma de ayuda es cuando los niños son llevados ¿a qué? A psicología. Los niños, por medio de esas técnicas de entrevista que tienen los psicólogos especiales para el delito sexual, ellos le sacan la información, extraen la información para determinar si el niño posiblemente pudo haber sido abusado sexualmente. Y en la parte del asalto sexual nos basamos más en la parte de la evidencia física como tal. Ese programa de Jugar para Sanar es solamente aquí en Medellín, ¿cierto? Como DPS. Sí, eso, pero no todo, creo que lo tiene Sura. Y ya, no más. Lo tiene Sura. Yo no sé cómo trabajan los psicólogos, por ejemplo, de medicina legal, no sé cómo trabajan ellos. Pero lo ideal es que los psicólogos que trabajan esta parte de delito sexual utilicen la misma herramienta que utiliza medicina legal. No sé cuál es la herramienta que están utilizando, porque tengo la experiencia que una vez fui a una audiencia médico-legal, yo entré por la parte mía de mi informe pericial, antes de mí, entró una psicóloga, no sé de qué PS era, que la llamaron a indagatoria, y le dieron sopa y seco. Mejor dicho, esa muchacha no lloró en la audiencia porque no sé por qué, pero le dieron una garrotera allá adentro, porque esos fiscales y esos abogados defensor saben mucho. Uno cree que no saben de medicina, que no saben de psicología, pero cuando ellos llegan allá, ellos llegan afilados.
Porque ¿qué le interesa al abogado? El fiscal aporta pruebas o evidencias. Y en ese caso la evidencia somos nosotros, con nuestro testimonio y con nuestro informe pericial. Y el abogado defensor, ¿qué hace? Confunde y reinarás. Entonces, cuando él empieza a decirle cosas al psicólogo y le dice, doctora, usted sería tan amable de decirme, usted utilizó qué herramienta para este tipo de informe de psicología. Yo utilicé tal herramienta, pero es que esa no es la que se usa es la otra. Entonces, y por ese lado le pasó a esa psicóloga. Y empezaron a tumbar y tumban todo. ¿El abogado qué? Le tumba todo su informe pericial. Y el abogado que sale victorioso, ese abogado. Lo mismo pasa con el juez, y el juez sale convencido, no, este dictamen ya se cayó, este dictamen de esta psicóloga no sirve. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de ver en Netflix o en alguna de estas plataformas, el caso de O.J. Simpson. ¿Sí lo veo? Eso es el típico caso de cómo tumbar una evidencia física. O.J. Simpson llegó a la casa de la esposa, la mató a ella, mató al amante, le cogieron el guante de él con sangre de ella, todo eso, la camioneta con sangre. Él fue a la casa, le quedó el otro guante lo encontraron en el patio de la casa, creo que encontraron también hasta el cuchillo, todo. O sea, blanco es, frito se pone y la gallina lo pone. Estaba claro que pero contrató un buen abogado que empezó a mirar el paso a paso de toda la investigación y empezó a tumbar una a una cada una de las pruebas, a pesar de que todas daban para él, y las tumbó a todas. Y O.J. Simpson salió. No tuvieron la cadena de custodia, una cadena de custodia y preservación de las muestras. Por esos dos lados se metió, cadena de custodia y preservación. Entonces, ¿qué pasó? Tumbaron todas las evidencias y O.J. Simpson salió no culpable. Y listo, el hombre quedó libre. Ahora está preso por otra cosa, si no estoy mal. Sí, pero hombre, así pasa con esto. Es lo mismo, tenemos que tratar de hacer las cosas bien para que no se nos caiga nuestro informe pericial. Estos son los 15 pasos que recomienda que se lleven a cabo en las instituciones de salud donde nosotros trabajamos, donde nosotros hemos trabajado. Es un modelo, pero cada institución es autónoma en ponerlo a funcionar como ellos quieran. Ellos tienen que mirar el modelo y cómo van a ponerlo a funcionar en la institución. En el paso 1, preparación de la comunidad. Ahí más que todo tiene que ver con la parte de esta gente que pertenece a las juntas de acción comunales, donde es el municipio, en este caso el municipio de Medellín, el municipio de Envigado, donde yo trabajo, que deben brindarle ¿qué? Asesoría e información a las personas que pertenecen a estas juntas de acción comunal, para que ellos tengan la información y conozcan sus derechos con relación al delito sexual y puedan demandarlos, y accediendo a los servicios de urgencia. La parte de verificación y mantenimiento es las instituciones deben estar preparadas. ¿Para qué? Para brindarle la atención necesaria a las personas víctimas de abuso sexual. El paso 3 es recepción inmediata de la víctima, o sea, como lo vimos ahí, si tiene menos de 72 horas es un triaje 1, si tiene más de 72 horas es un triaje 2. El otro paso es la parte de la valoración clínica. El paso 5, toma de las pruebas. Paso 6, profilaxis para ITS. El paso 7, profilaxis de VIH. Paso 8, anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo. Paso 9, asegurar intervención terapéutica inicial especializada en salud mental. Ahí es donde interviene ya o psicología o psiquiatría, si el hospital cuenta con psiquiatría. Paso 10, planes de seguimiento clínico. Paso 11, derive hacia otros profesionales de la salud, si lo requiere. Paso 12, derivación a otros sectores involucrados. Paso 13,
efectúe procedimientos de vigilancia en salud pública, seguimientos de rutina, paso 14 y paso 15 del cierre del caso. Eso es lo que ya hemos dicho. Bueno, paso 4, ya nos volamos todo eso y vamos a la parte del paso 4. Estabilización. Cuando hablamos de estabilización, nos estamos refiriendo más a aquellas personas, el caso de Rosalvira Celis. El caso de Rosalvira Celis, que fue la que motivó la ley de ¿qué? La ley de feminicidio. La ley de feminicidio no existía en nuestro país. La ley de feminicidio solo tiene 2 años, si no estoy mal, desde el 2000 o de 2016, si no estoy mal, y fue por la muerte de Rosalvira Celis que se creó. No, pero es que en este país las mujeres las están matando y no existe la ley de feminicidio. Lo que ocurrió ayer aquí en el barrio Laureles, 2 mujeres que mataron a puñaladas, eso es un caso de feminicidio. Entonces ya estamos juzgando a las personas que matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres como feminicidio. No solamente matamos como feminicidio los hombres, las mujeres también matan por feminicidio. Cuando hay relaciones lésbicas, si una pareja de lesbiana, la una mata a la otra, eso se considera un feminicidio. Entonces, en la parte de estabilización, entonces Rosalvira Celis, ¿qué le pasó? Ella fue seguida carnalmente, fue empalada y estaba sangrando. Entonces, cuando ella llegó al servicio de urgencia, digamos que la evidencia no es importante en ese momento. La evidencia no, porque ella venía inestable hemodinámicamente. En el caso de ella, lo importante es que estabilizarla hemodinámicamente, llamar ahí entran los ginecólogos o las personas, los cirujanos, de acuerdo a la gravedad de las lesiones que ella tuvo en los desgarros a nivel de la vagina y anal, porque ellos tienen que entrar ¿a qué? A corregir esas lesiones para parar el sangrado. Entonces lo que importa ahí es la parte de la estabilización y salvar la vida de la persona. No es importante recoger muestras ni nada de eso, no. Primero es la importancia de la persona para... Y lo otro es la parte la parte psiquiátrica. O sea, si una persona llega psicótica o con alteraciones de inestabilidad en la parte emocional, y no nos permite que nosotros hagamos una buena revisión, una buena anamnesis, ya no nos permite eso, lo primero que tenemos que hacer nosotros es calmarla. Primero verbalmente, si nosotros verbalmente no la podemos calmar, nosotros tenemos que someterla ¿a qué? A sedación, ¿verdad, doctor? Hay que sedarla. Y eso es lo que está recomendado en la guía. Hay que sedarla si nosotros no podemos, si ella está agitada. En la parte de la anamnesis, pues lo mismo que hacemos absolutamente cuando hacemos una consulta normal, como médicos que somos. Nosotros simplemente escuchamos a la persona y tomamos toda la información, preferiblemente como ella nos lo está narrando. Eso se utiliza mucho, psiquiatría siempre recomienda eso, ¿verdad, doctor? No sé, cuando yo voy a psiquiatría, que sea textualmente lo que el paciente está narrando, y eso es importante. Es importante porque les dije ahorita que los niños pequeños, menores de 14 años o más chiquiticos, el papel, digamos que la importancia del informe pericial es la anamnesis, lo que él nos está narrando. Entonces, por eso es la importancia de aquí escribir lo que de lo que está manifestando. Si una persona adulta, ella nos va a manifestar si ingirió bebidas alcohólicas, si perdió el conocimiento, que ella cree que le dieron algo, todo eso es importante anotarlo. La parte de antecedentes personales, todos los antecedentes personales, especialmente los antecedentes ginecostétricos. Y entre los antecedentes ginecostétricos está importante la fecha de la última menstruación, si una persona ya mayor. Y segundo, las relaciones sexuales, si ha tenido o no relaciones sexuales previo a ese delito sexual. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros estamos tomando las muestras y nosotros las mandamos a procesar en el laboratorio de medicina legal, de biología, nos va a mostrar ¿qué? Nos va a mostrar 2 espermas diferentes. Ellos le llaman
ese laboratorio de genética le llaman, ¿cómo le llaman a esto? Bueno, vamos a dar de todas maneras dos espermas diferentes. Entonces es importante que nosotros hayamos plasmado de que ella la noche anterior había tenido relaciones sexuales con su novio, o con su esposo, o con su marido, como sea, o con la pareja que tiene, para cuando ellos empiecen a evidenciar, sepan que la otra persona es la que hay que buscar su componente genético. En el examen físico, hacerle un examen físico completo, cefalocaudal, como lo dice como le dice el libro de semiología y como nos lo enseñaron a nosotros cuando estábamos estudiando medicina. Describir todo, si presenta quimos, si presenta escoriaciones, si presenta abrasiones, si presenta señales de sugilación. Sugilación son lo que nosotros llamamos chupones. Son los chupones, esas lesiones hay que describirlas. Esas lesiones son ¿por qué? Por succión de la boca, y es importante describirla. El examen mental, registrar siempre el porte, la actitud, la conciencia, la orientación. Pensamiento, afecto, sensopercepción, atención, sueño, memoria, todo eso que nos orienta a mirar la parte mental de la paciente. Las fotos no sirven, ¿cierto? Las fotos juegan un papel importante, claro. La foto juega un papel importante, pero para ello nosotros tenemos que hacer una cosa que se llama testigo métrico. ¿Qué es el testigo métrico? El testigo métrico no es más, sino un métrico de cartón que tiene una escala, puede ser pequeño, de 1 a 10, y en él uno llega y pone el número puede poner el nombre de la paciente. En el caso yo diría de los hospitales, deben poner el nombre de la paciente, porque ustedes no manejan, en los servicios de urgencia no manejan un número de casos. Entonces habría que poner el nombre de la paciente, o no sé qué ingeniarse, otro ahí. Nosotros ponemos el número del caso. Nosotros tenemos un número de caso allá secuencial, como les dije, en nuestra plataforma, que ese mismo le sirviera a los hospitales y trabajaran en él. ¿Qué es un testigo métrico? Vamos a buscarlo aquí para que lo vean. Es de cartón y se puede imprimir por... Eso al estilo... no, no saben. Bueno, aquí lo pueden ver, no, alcanzan a verlo de pronto aquí. Eso es lo que es un testigo métrico. Es simplemente una reglita que tiene un espacio en blanco donde nos permite poner a nosotros el número de caso. Y cuando nosotros tomamos el número, como nosotros relacionamos el número de caso cuando mandamos el informe pericial, si el número del caso está ahí, nosotros lo ponemos el número del caso y fijamos fotográficamente las lesiones. Lo que quiere decir que eso le da digamos que una confiabilidad y algo objetivo, que el juez, el fiscal o cualquier persona que lo vea, nunca, jamás va a dudar de que la foto que está aquí, en ese espacio en blanco, corresponde a esa persona, nunca va a dudar. Por eso, porque el testigo métrico lo muestra. Si a mí, como pasa muchas veces cuando estoy haciendo clínica en medicina legal, doctor, aquí le traigo la fotico mío, que ven que mi esposo me pegó hace 15 días, y mire cómo me tengo el ojo en la foto. Y yo, miremos a ver qué lesiones tiene usted. Y ya no tiene ninguna lesión. Y usted fue al médico por esa lesión que le causó su esposo. No, doctor, yo no fui al médico. ¿Qué pasa ahí? Cuando yo hago mi informe pericial, yo pongo que al momento del examen no presenta signos externos de lesión que permitan fundamentar una incapacidad médico-legal. ¿Qué quiero decir con eso? Que ella no tiene nada. Así me esté mostrando una foto. Las fotos no sirven, a no ser que sea como lo estamos presentando aquí. Debe estar con testigo métrico y custodiada por nosotros. Custodiada por nosotros me estoy refiriendo ¿qué? Al hospital, al servicio de urgencia, que debe tener en la parte del sistema un sitio donde nosotros podamos guardar esas fotos y que queden ahí como un historial o como una historia para cuando la autoridad la requiera por alguna razón.
Yo normalmente no tomo fotos de lesiones físicas, porque yo hago 1.300 informes en el año. Entonces, y la gran mayoría son por lesiones personales, ya sea de violencia de pareja, o la violencia común y corriente que nosotros vemos, que le pegó el vecino, que le pegó el otro, que el taxista le pegó, que se bajó el bus, ¿no? Ese tipo de violencia nosotros no fijamos fotográficamente porque nos volveríamos locos y se nos llenaría el archivo tomando fotos. Nosotros tomamos fotos en los casos que nos llame la atención, como un niño que está siendo violentado físicamente por parte de su cuidador, sea quien sea, el papá, la mamá, el tío, el abuelo, y nos llega a nosotros llenos de morados por todas partes. Entonces es un niño que a uno le llama la atención inmediatamente y sería importante fijar fotográficamente cómo el niño se encuentra y describiendo las lesiones en los diferentes tipos de evolución. O sea, el morado o las equimosis tienen un proceso. Primero son morados, después se van volviendo verdes, después se van volviendo amarillos y después desaparecen. Esa es la evolución típica de la equimosis. Entonces nosotros fijamos fotográficamente a un niño que viene con todo ese tipo de lesiones. Además de eso, nosotros podemos apoyarnos de otras cosas. En los servicios de urgencia, si nos llega el servicio de urgencia. Y esto más radiografías de tórax, radiografías de los miembros superiores y eso, que nos pueden decir que fracturas, que nos hablan ya de un maltrato crónico. Pues ya eso nos estamos metiendo en otro cuento, pero... Digamos que esto es un paso a paso. Esto no es como que la paciente llegó cambiada y viene del sitio donde fue abusada sexualmente y nosotros decirle, bueno, no se sienta por aquí, entra al baño y se va quitando la ropa, que no sé qué. No, aquí no pasa eso. Aquí es completamente diferente. Aquí nosotros tenemos que decirle a la persona y el examen comienza desde el momento que la paciente está en nuestro consultorio. Y nosotros debemos pararla en un papel como está aquí. Por eso hay un kit que nosotros manejamos en medicina legal, un poquito más grande que eso, con un poquito de más cosas. Entre eso está papel, bond, etcétera, etcétera. Ahorita lo vemos y se los muestro. En donde cuando nosotros vamos a pedirle a esa persona que viene del sitio donde fue abusada sexualmente que se pare sobre ello y se quite la ropa, porque hay una cosa que se llama ¿qué? Evidencia traza, que nosotros no la vemos, pero que la persona en el momento que se empieza a quitar la ropa dentro del papel empiezan a caer partículas que pueden individualizar a la persona que cometió el hecho. Entonces, cuando ella se quita las prendas, ya uno va analizando las prendas y va viendo si tiene manchones, si tiene algo que le llame a uno la atención. Y si uno ve ese tipo de manchones que toca, coger la prenda, hay que ponerla a secar, a colgar sin sacudirla ni nada, uno la pone a secar, la prenda. Si ella tiene ropa interior y la ropa interior la vemos que está húmeda, que tiene secreción, hay que ponerla a secar. Entonces, a eso se refiere. Desvestir a la persona en un papel. Para nosotros ese papel, después que terminemos, nosotros ese papel lo doblamos y hay que embalarlo, rotularlo y dárselo ¿a quién? A la autoridad investigadora del caso. Tengo una pregunta. Entonces, si la persona o la paciente llega por el servicio de consulta, no la manda pues a urgencia. Es el servicio de urgencia quien está obligado a activar el código FUSIA, porque todo se desprende del servicio de urgencia, porque hay que tomarle muestras, hay que iniciarle toda la profilaxis. Entonces ese es el servicio de urgencia. No se habla de consulta externa, se habla de urgencia, que es obligatorio la atención del paciente. Este es el kit y eso es todo lo que cuenta el kit. Tiene bolsas de papel bond, tamaños pequeños, medianos, grandes, bolsas plásticas, tubos tipo Vacutainer, lila, gris,
El lila es para laboratorio de biología, para genética. El gris es para toxicología, para alcoholemia y para psicofármacos, agujas, tijeras. Bueno, en términos generales, eso es todo lo que debe tener aquí. Corta uñas, peines, alcohol, jeringas, lancetas, torniquetes, tijeras, lupas. Eso debe tener un kit para toma de muestra. Antes del examen, pues como cualquier examen, importante lavarse las manos, usar guantes desechables, especialmente que sean nuevos para no, como nosotros vamos a tomar muestra y vamos a tomar evidencia, es importante lo de los guantes nuevos porque en ellos podemos nosotros llegar a contaminar la evidencia. Miren un caso sencillo de lo que pasaba antes en medicina legal. Cuando hacíamos necropsias médico-legales, o todavía las hacemos aquí en Medellín, nosotros manejábamos una tarjeta que se llama tarjeta FTA. Son unas tarjetas especiales con preservantes y todo, en donde se pone la sangre en goticas para ser después mandada al laboratorio de biología para ADN, cuando vamos a hacer identificación de cuerpos que son, identificación de cuerpos con cotejos con la familia, para poderlos identificar. ¿Qué hacían los compañeros? Llegaban y no tomaban la jeringa, porque normalmente el que hace eso es el asistente, no cogía la jeringa y tomaba la muestra de los vasos femorales, o a veces directamente del callado de la aorta con una punción aquí a nivel del esternón, supraesternal, sino que cogían, con el cuchillo que estaban abriendo, que cogían algún vaso del cuello, cogían con el cuchillo y cogían la tarjeta y la untaban con el cuchillo. Pero ellos hacen 2 necropsias, o nosotros los médicos en Medellín hacemos 2 necropsias al tiempo. Tenemos un cuerpo aquí, tenemos otro cuerpo acá. Y estamos trabajando aquí, anotando, y aquí llegamos y estamos anotando en otra hojita de lo del otro cuerpo. Y el mismo asistente trabaja aquí con el mismo cuchillo, y con el mismo cuchillo trabaja aquí. Y entonces hacía eso, y tomaba la muestra aquí. Cuando llegaban a hacer el cotejo, encontraba, es que se me olvida esa palabra, hombre. Cuando hacían ellos ya el examen en el laboratorio de genética, tenían perfiles, tenían varios perfiles. Entonces les daba varios perfiles, entonces no sabían por qué se le estaba dando como varios perfiles y no cuadraba. Claro, era porque había sangre de aquí y sangre del otro, a pesar de que lavaban el cuchillo, no lo desinfectaban ni nada, sino que al chorro, y ya, de que trabajaban con esto y tomaban la muestra con el cuchillo. Entonces cuando ellos empezaron a notar eso, que estaban dando doble perfil, dijeron, no, algo está pasando, la muestra no se está tomando bien. Entonces cuando ya toman, eso pasó hace muchos años ya, entonces ya tomaron la directriz de que se toma directamente, que cada cuerpo que no se toma con el cuchillo, sino con la jeringa, pero todo eso se va puliendo a medida que se van dando las cosas y que se van evidenciando. Anteriormente, en medicina legal, los cuerpos los entregábamos, ¿cómo? Se entregaban a ojo, llegaba el familiar, este es el sobrino mío, llévelo. Este es el hijo mío, llévelo. Firmaba la entrega. Y por allá a los 2, 3 años aparecía el sobrino, aparecía el hermano, y entonces aquí enterramos nosotros. Ya medicina legal, estamos hablando de historia. Eso no está pasando ahorita. No se entrega en medicina legal ningún cuerpo que sea identificado fehacientemente por dactiloscopia. Y si no se le puede hacer dactiloscopia, genética. Si la prueba de genética no sale positiva, no es positiva, es un porcentaje que da, ni porcentaje tampoco, porque ya no se habla de porcentaje, sino que habla de que es más probable que este sea hijo de tales, no sé cuántas, por no sé cuántos millones, por no sé cuándo. Ahora los resultados salen así. Anteriormente salían por porcentaje. No, la posibilidad es del 99.9% de que esta persona sea hijo. No, entonces sí es el hijo. Ahora ya no, esos resultados no salen así. Entonces eso pasa en medicina legal. Se han ido tomando correcciones. Entonces por lo importante de lavarse las manos. Use tapabocas. Cuando uno despide, cuando habla, salen saliva, goticas de saliva, que si logran caer en donde estamos tomando la muestra, también van a encontrar de pronto alteraciones en el perfil genético. Lo mismo, cuando utilice elementos no desechables, que son las tijeras, corta uñas y eso, lo ideal es que se esterilice. Eso no pasa.
Eso no pasa, la verdad, en medicina legal. Todavía, en medicina, que yo recuerde, en medicina legal no tenemos esterilizador, ni tenemos nada de eso. Yo tengo un corta uña en patología. Cuando trabajo con los cuerpos, nosotros con el mismo corta uña le cortamos las uñas a todos los muertos. Si el compañero nomás llega y lo lava, le echa jabón y ya. Eso lo hacemos en los casos de ¿qué? Cuando tomamos los corta uñas, cuando en los casos de, sobre todo, de que estamos pensando que hubo riña, o en la parte de muertes pasionales. Muertes pasionales. Yo el miércoles pasado hice una necropsia de un muchacho que le pegaron una puñalada en toras, ahí en el parque de Envigado, en una riña. Y el día anterior había hecho una de un muchacho que trabaja en una sala de eventos también en Envigado, pero ese sí ya tiene más un comportamiento pasional, porque le pegaron como 12 puñaladas en emitoras izquierdo, por aquí como 20 o 30 puñaladas de este lado y como otras 15 o 20 por aquí en la parte del cuello. Pero no sé con qué se las pegaron, porque las heridas eran tan pequeñitas que yo cuando lo vi, yo dije, pero ¿qué lo mató a este hombre si las heridas son puntiformes, un poquitico más grandecitas que el lapicero? Yo dije, no, la causa de muerte de este hombre, yo creo que más bien fue que lo estrangularon. Cuando me di cuenta que empecé a hacer la necropsia, tenía una cantidad de heridas, como 2 heridas o 3 en aurícula derecha, con un hemopericardio. Entonces me llamó la atención, entonces ¿con qué se la causaron? Tuvo que haber sido un elemento muy largo y muy delgado. Un picahielo, sí, fue lo único que se me ocurrió, un picahielo, y hasta y no había caído en cuenta hasta ahora, sí había caído pensado en el picahielo, pero no había relacionado un picahielo con una sala de eventos. Era una sala de eventos y él era como el celador de la sala de eventos ahí en la Loma del Escobero. Entonces, aspectos generales, descripción del aspecto general, tomar signos vitales que son importantes en la paciente, sobre todo, como estamos hablando de que en estos casos podemos llegar a pensar de que la paciente se encuentra bajo efectos de embriaguez, entonces cuando hablamos de embriaguez no es igual a alcohol. Embriaguez es alcohol o cualquier psicofármaco que puede alterar, ¿verdad? Descripción de los hallazgos, lo que decía, tenemos que describir las lesiones. Si las podemos fijar fotográficamente, pues las fijamos fotográficamente igual. Mira que aparece el número del caso abajo y las fijamos y las guardamos en un sitio seguro. Recolección de evidencia física, examen oral. Nosotros no vamos a examinar la parte oral si el paciente no nos ha dicho a nosotros que tuvo sexo oral, pues no tiene ninguna importancia eso. Si él nos dice a nosotros, no, es que me puso a hacer sexo oral, o nos expresa eso, es cuando nosotros entramos ahí, a revisar toda la parte, si presenta laceraciones o lesiones a nivel de la mucosa. Y además de eso, si la niña nos manifiesta de que presentó, o así, con el simple hecho de que le haya penetrado el pene en la boca, ya nos toca tomar muestras. ¿Tomar muestras con qué? Con seda dental. Con seda dental o con aplicadores para buscar semen. Espacios dentales. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Con seda dental, que hace parte del botiquín, no hay. Miren, lo que podían utilizar los compañeros, los doctores, la seda dental. Bueno, la seda dental se corta y se pasa a nivel de cada uno de los espacios dentales en un frasco plástico de orina normal. Uno lo abre y va echando ahí las sedas dentales, lo deja abierto para que se seque y después que se seque ya uno lo tapa, lo embala en la bolsa plástica y lo rotula y le hace cadena de custodia. Nada absolutamente de las muestras que tomemos que sean húmedas se pueden guardar tapándolas, porque ¿qué pasa si las tapamos? Les cae hongo y la muestra se daña. Todo lo que sea húmedo hay que dejarlo secar, todo. Por eso les dije, el pantalón de la víctima, la ropa interior, todo que esté húmedo hay que dejarlo secar. Si lo vamos a dejar, hay que dejarlo secar. Cuando esté seco es que nosotros lo vamos a embalar, rotular. Por eso los servicios de urgencia o los hospitales deben contar con un cuarto de evidencia, en donde puedan guardar la evidencia bajo llave y que debe contar con una nevera por seguridad.
Frotis de la región retromoral con escobillones o con aplicadores en la parte posterior para buscar sermis. Vamos apurando porque yo creo que estamos súper retrasados. La parte de búsqueda de saliva en los agresores. Esto más que todo se hace cuando, lo que les dije, cuando vemos chupones. Cuando vemos chupones, mordeduras o mordiscos. Entonces es donde nosotros tenemos que pensar de que en ese sector donde fue agredida, ya sea por succión o por mordedura, podemos encontrar células epiteliales de la víctima. Entonces debemos aplicar, humedecer con agua destilada el aplicador, pasarla a nivel donde nosotros veamos la lesión y con uno seco después secamos, dejamos secar, guardamos. Puede ser en un tubo taparroja o puede ser en bolsas de papel plástica, lo mismo, siempre hay que embalar, rotular y cadena de custodia, todo eso. Frotis en huellas de mordedura o signos de sugilación, ya eso lo dije. La parte de búsqueda de cabellos, eso es cuando estamos en la parte de la inspección, que la persona nos llega y en ese momento que nosotros la ponemos a que se pare encima del papel, es donde nosotros podemos de pronto evidenciar, si tiene en la prenda, encontramos pelos que no hagan parte de ella, que uno dice, no, pero este pelo no es este pelo es de otra persona, ese pelo lo guardamos. Todo es un estilo de película. Ustedes dirán, no, pero no, ¿cuándo va a hacer todo eso? Eso digamos que hay que hacerlo. Eso es el estilo CSI. Sí. El peine no solamente se utiliza para pasarlo por el cabello, sino también a nivel púbico, cuando pues, se dejaban crecer el vello púbico. Ya de todas maneras la moda es que el vello púbico desapareció, entonces es muy difícil, no hay forma de pasarlo. Anteriormente, porque en las relaciones sexuales había una transmisión del vello de la persona que tenía relaciones sexuales y se podía encontrar vello púbico de la otra persona. Entonces a esto se refiere con pasar la parte de la peinilla. Eso se llama principio de Lockhart, que es el principio de traslocación en donde las evidencias se pasan de una persona al otro. O sea, siempre se dice que se va a dar en una persona que tiene relaciones sexuales o una persona que agrede violentamente a otra, va a haber una transmisión de elementos. Entonces ese es el principio de Lockhart. Muestra de sangre, que la podemos tomar de diferentes formas. Podemos tomar muestra de sangre en vasos periféricos, que pueden ser en tubo tapa roja, en tubo tapa gris, tubo tapa lila o tubo tapa gris para tóxicos y para alcoholemia, tubo tapa lila para genética, para el laboratorio de genética. Punción digital. La punción digital, nosotros somos lo que más hacemos nosotros cuando hacemos ese tipo de informes periciales, es la punción digital, porque nosotros tenemos la tarjeta FTA, que simplemente tomamos las muestras de sangre en la tarjeta y esa tarjeta la guardamos, la mandamos al laboratorio a la central de evidencias, de medicina legal, y ahí se guardan hasta que encuentren una persona o una posible víctima, un sindicado, que se llama desde la parte jurídica, un sindicado, para que hagan cotejo y puedan hacer cotejos para si corresponde o no por alguna otra evidencia que hayan encontrado. Búsqueda de otras evidencias, trazas, es lo que hablábamos, la parte de las uñas. La parte de las uñas, nosotros debemos cortar las uñas. Si la persona dice que tuvo una riña con el agresor, hay que cortarle las uñas y guardarlas en bolsas de papel, que esas sí las tienen ustedes ahí, son una bolsa de papel pequeñas, uno las marca, el nombre de la persona, el número del caso, la fecha, y le pone uñas de la mano derecha, y a la otra bolsita le pone uñas de la mano izquierda. Cada bolsa va por separado, las uñas de la mano derecha van en una bolsita, las uñas de la mano derecha van en otra bolsita, pero las uñas de la mano derecha van en una bolsita, la de la mano izquierda van en una bolsita, marcadas con número de caso, con fecha y manifestando uñas de mano derecha. Pero cuando vamos a embalar, nosotros juntamos, esto lo cerramos y le ponemos cinta, y cuando la vamos a embalar y rotular, no necesitamos embalarlas por separado, no, nosotros en una misma bolsa las metemos las dos bolsitas, sellamos,
le ponemos cinta, le ponemos el rótulo, nosotros utilizamos un rótulo adhesivo y imprimimos cadena de custodia y así se debe enviarse todas las muestras. Deben mandarse embaladas, rotuladas. Cuando habla de embaladas porque están metidas en una bolsa, están selladas y deben ir rotuladas porque lleva un rótulo y lleva una cadena de custodia y así cada paquetico debe ir así. O sea, cada una de las muestras que hemos ido tomando y que hemos ido hablando aquí se deben hacer así. Estas son las bolsitas de los aplicadores, si no estoy mal. Esta. Aquí vamos y vamos metiendo los aplicadores después que estén secos también. Rotulamos, marcamos. Yo casi no las utilizo, yo lo por regular utilizo son tubos taparroja que son secos, no tienen ningún preservante. Y después que están secos los meto ahí, los parto la puntica de los aplicadores y ahí los rotulo, marco y sello y mando. Y mando para el laboratorio. Si las uñas están demasiadamente cortas, se habla de que se debe humedecer el aplicador para tomar muestras. ¿Para tomar muestras de qué? De la parte de las uñas, aunque es muy difícil que nosotros logremos rescatar ahí células epiteliales de la víctima si no hay uñas, si no hay fracturas y si no hay hematomas subunguales, que es lo que nos indica que hubo ¿qué? Una pelea. Nosotros cuando hacemos necropsia, por ejemplo, en los casos, yo hablo más de necropsias, hacemos necropsia como los dos ejemplos que le puse que hice la semana pasada. A uno le tomé muestras de uñas, al muchacho de arriba de la loma del Escobero, le tomé muestras de uña, a pesar de que la autoridad no me estaba pidiendo las muestras, pero son importantes porque él tiene muchas puñaladas y él se pudo haber defendido, entonces es importante tomar la muestra de las uñas. El que hice, que le pegaron la puñalada en el pecho, ellos sí me pidieron uñas, pero no hicieron algo muy importante, y es que cuando ellos hacen levantamiento de los cuerpos deben embalar las manos. Embalar las manos es que deben meter la mano en bolsas de papel, o sea, de estas de manila, para aislarlas, sellarlas, para cuando lleguen a la morgue, nosotros las destapemos y estén menos expuestas a la contaminación y nosotros tomemos la muestra. En ese caso no las embalaron y además de eso las uñas eran demasiado cortas y yo las evidencié y no tenía ni fractura ni tenía hematomas subunguales que nos hubiera indicado que ella hubiera tenido un contacto. Entonces yo todo eso lo escribo y todo eso lo describo en mi informe pericial de necropsia para dejar claro por qué no tomé una evidencia que ellos me están pidiendo. Sí, eso sirve también hasta para la parte de clínica. O sea, yo tengo que escribir por qué no estoy tomando una evidencia. Porque el caso es mío y yo sé qué muestra, qué considero que pueda servir o no. Recolección de la ropa interior, ya hablamos de todo eso. Si la ropa no es recoger todas las prendas, no es recoger todas las prendas porque eso no es lo importante. Es recoger las prendas que nosotros veamos que son importantes y que nosotros podemos evidenciar que tienen algún tipo de elemento que nosotros podamos recoger, porque si no nos llenaríamos nosotros de toda esa cantidad de elementos material probatorio. Si hay condón, hay que recoger el condón. Si ella trae un condón, hay que recogerlo. El condón, antes de guardarlo en un frasco plástico como tal, hay que pasar un aplicador por la parte externa con el fin de ¿qué? Con el fin de buscar células epiteliales de pronto de la vagina de la persona, de la persona que va a ser herida carnalmente. Y el condón como tal es porque vamos a buscar ya la secreción. ¿La secreción de qué? Del victimario, para buscar el perfil genético. Condón, ya lo dije, que era lo que habíamos dicho. Imagínate, toallas higiénicas, protectores, tampones. Si la paciente tenía eso, hay que guardarlo. Hay que guardarlos. Porque puede ocurrir que en el momento del acceso carnal violento, ella tenga un tapón puesto y el abusador o el violador la penetra sin retirarle, porque el violador no le va a decir, no, vamos a quitarte primero el tampón para accederte carnalmente. Entonces, ese tampón lo tenemos que recoger, porque nos puede servir, que puede tener evidencias para hallar el perfil del perpetuador. Aunque en una ocasión, trabajando en urgencia, me llegó una paciente
Y que, doctor, es que tuve relaciones sexuales, eso es como anécdota, aquí como para desestresarnos. Tuve relaciones sexuales y se me olvidó que tenía el tapón y no me lo he podido sacar. Y yo, pero ¿cómo que te olvidó? Ah, bueno, vamos a sacártelo. Le hice un tacto y se lo tenía por allá en el fondo de saco, pero igual se lo retiré. Pero la anécdota era que ella decía que se le había olvidado sacarse el tampón antes de tener relaciones sexuales con el novio. Suele pasar. Suele pasar, claro, eso está entre las posibilidades. Está entre las posibilidades. Muestras de sangre y orina. Orina para psicofármacos. Se habla de que si ha transcurrido menos de 24 horas, tomar muestras de sangre para alcoholemia y de orina para análisis de psicofármaco y estupefaciente. Si ha transcurrido más de 24 horas, tomar solamente orina. Aunque en 24 horas, después de 24 horas, uno pudiera tomar muestras de sangre y va a determinar alcohol en sangre. La orina, en medicina legal, no, y eso sí me he dado cuenta ya en los servicios de urgencia ya casi que de todos los servicios del área metropolitana, ya cuentan con el kit de psicofármacos. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de verlo. El kit de psicofármacos es un frasquito pequeño, puede ser de 5 para detectar 5 sustancias o puede haber otro para detectar 10 sustancias. El que nosotros manejamos en medicina legal es para detectar 5 sustancias. Cocaína, marihuana, anfetamina, opiáceos y benzodiazepinas. Entonces nosotros, a las personas que nos llegan a nosotros por delito sexual, o no solamente por delito sexual, porque yo casi todo lo que atiendo por lo regular son niños o niñas, entonces no tengo por qué hacerles búsqueda de psicofármacos porque no hace parte de la anamnesis de la información que ellos están dando, y además de que son casos muy crónicos, pero sí lo utilizo mucho en la parte cuando hago embriaguez. Embriaguez en personas que son ¿qué? Que son víctimas de hurto. Ustedes no saben la gran cantidad de personas que yo atiendo por hurto. Porque salen a rumbear, a bailar, y son víctimas de ¿qué? De mujeres bonitas, que llegan y se acercan sobre todo a nosotros los hombres, y nos pintan películas de terror, y posteriormente nosotros terminamos ¿qué? Bajo efectos de sustancias y nos roban toda la plata que tenemos en nuestras tarjetas. Y no solamente nos roban la plata de la tarjeta, sino como cuando nosotros estamos bajo efectos de sustancias, eso yo no lo he vivido, sino lo digo por las personas, la cantidad de personas que atiendo. Ellos dicen, doctor, es que me sacaron la plata, y en los cajeros, cuando les roban la plata, adivinen quiénes aparecen en la pantalla, él mismo sacando la plata. Y ellos mismos aparecen en la cámara de seguridad del edificio donde viven con el maletín. O sea, el asaltante no entra a la casa a robarle. Él simplemente no sé esa sustancia, no sé la benzodiazepina, doctor, cómo actúa. Eso hace como una amnesia anterógrada y retrógrada, porque ellos no recuerdan bien lo sucedido, anterógrada y retrógrada, pero ellos mismos sacan la plata del cajero y se le entregan a los asaltantes. Entran a la casa y le entregan todo al asaltante. O sea, no es el asaltante no sé cómo les dice, no, tráigame la plata, tráigame las cosas de valor de la casa, y uno obedece como un perrito. Eso pasa, para que vean. Esos son los casos que yo veo a diario. Para estudios toxicológicos, ya lo dijimos, para orina también ya hablamos, sigamos. Es importante la utilización de ¿qué? De la tabla del Tanner. Como les dije, uno de los informes periciales, o uno de los apartes que habla este informe pericial, es el dictamen de edad. El dictamen de edad es porque las personas que abusan, como ya les dije anteriormente, que son menores de 14 años, tienen una pena diferente a los que abusan niñas mayores de 14 años. La pena es completamente diferente. Entonces, nosotros tenemos que aplicar la tabla de Tanner para poderle nosotros dar una edad clínica. Para eso también hay un informe, así como les mostré el manual
del reglamento técnico para el delito sexual también está el de tabla de edad. Entonces nosotros tenemos que saber un poquito de edad y basado en el Tanner vamos a decir una posible edad. Yo tengo un caso de una niña que hice, no sé si fue este año o a finales del año pasado, una niña de 12 años que se hizo amiga por las redes de un muchacho del mismo sector de ahí de Envigado, del mismo municipio, y no lo conocía, y la peladita de 12 años le escribió al muchacho, dicho por la misma niña. Le escribió al muchacho: no, estoy solo en la casa, vente y para tener relaciones sexuales. Claro, el muchacho de una se fue, tuvo relaciones sexuales con la muchacha. Era una niña de 12 años, pero de 12 años con una altura como la mía, con un cuerpo grande, con todos sus órganos genitales, o sea, secundarios desarrollados. Entonces, yo cuando hago mi informe, yo describo todo esto que ustedes están viendo, no solamente en la parte de mama, sino a nivel genital, peso, talla, que eso da los percentiles que se utilizan para el desarrollo, y eso me da una edad. Esa niña tiene, por decir algo, 15 años de edad clínica, no de edad cronológica. De edad cronológica tiene 12 años, porque la tarjeta lo dice, pero de edad clínica tiene eso. Eso puede servirle o no como herramienta ¿a quién? Al abogado defensor de qué, de ese joven que tuvo relaciones sexuales con ella, porque él no la conocía a ella, la conoció por las redes, y cuando llegó a la casa ve que es una muchacha grande, no tiene por qué pensar de que ella es una niña de 12 años. Igual el muchacho está preso, no sé en qué va el caso, algún día me llamarán a la audiencia, pero para que vean la importancia de lo que juega, el Tanner en esto. Y la descripción para la parte jurídica, porque nosotros estamos haciendo un informe pericial para la parte judicial, para fiscales y para abogados defensores y para jueces. No estoy justificando al muchacho, simplemente le estoy diciendo la realidad de lo que esto puede ocurrir. La tabla del Tanner, nuevamente, ya en la parte del desarrollo genital masculino. La tabla del Tanner en la parte del desarrollo del vello, tanto en hombres como en mujeres. Y examen detallado del área perineal, anal y tracto genital inferior. Se realiza mediante una inspección visual externa. La especuloscopia no se hace de forma rutinaria. Nosotros ni siquiera en medicina legal tenemos espéculos. Nosotros no tenemos espéculos en medicina legal, nosotros simplemente hacemos todo digital y con la maniobra de las riendas que nos permite ver bien la parte genital. De pronto en la parte de especuloscopia o algo puede servir ya en aquellas lesiones mucho más graves, cuando hay desgarros ya muy grandes porque introdujeron algún tipo de objeto u otra cosa. Estas son las posiciones que normalmente adoptamos nosotros para revisar a los niños. En decúbito dorsal, esta que es en decúbito ventral, con las piernas recogidas. Esto es en el regazo de su madre, cuando los niños son muy chiquitos y ellos son muy temerosos, entonces no se quieren dejar revisar. Entonces en esta posición nos sirve mucho y nos ayuda mucho. Ya la parte de lo que es la anatomía de la parte de la vulva, labios mayores, labios menores, clítoris, el himen, las clases de himen. El himen es una membrana fibroelástica bastante vascularizada, por eso sangra, y está conformada por un borde libre y un borde de implantación. El borde de implantación va a la vagina como tal. El borde libre es el orificio que nosotros vemos. Muchos de los médicos generales, cuando ven este orificio, ellos dicen que está desgarrado. Describe en el informe pericial himen desgarrado. Eso no es un himen desgarrado. Eso no es un himen. Los himen se pueden ver cuando son himen imperforados. No sé si al doctor alguna vez le ha tocado ver un himen imperforado, imagino que muchos, ¿verdad? Muchos himen imperforados. Yo no he visto todavía el primero, no he tenido la posibilidad o la oportunidad de ver un himen imperforado. He visto himen de todas las formas, menos imperforado. Una vez vi uno que tenía casi imperforado, pero tenía un huequito pequeño. Sí, por ahí sangra,
por ahí sale, pero tengo orificio, pero nunca he visto uno. Pero ellos, los médicos generales, describen siempre como desgarro cuando ven la luz. No, eso no, ahí no podemos hablar de desgarro. Ahorita vamos a ver una serie de imágenes. Ese es un himen de una niña pequeña. Es un himen de una niña pequeña en donde nosotros vemos toda la circulación, los vasos. Vemos el borde libre y este que viene siendo el borde de implantación. Es un himen que recibe nombre de acuerdo a su forma. Ese es un himen anular. Cuando hablamos de desgarro y los desgarros normalmente en la gran mayoría de las veces que yo veo son desgarros. Para poder describirlo nosotros miramos esto como si fuera un reloj. 12, 6, 3 y 9. O sea, 12, 3, 6 y 9. Los himen normalmente que yo he visto tienen desgarro a nivel de las 3 y de aquí hacia abajo, pero son normalmente 3, 9, 3, 6 y 9. Son los desgarros que normalmente acostumbramos a ver. Y para que nosotros llamarlos desgarros, tiene que estar desde el borde libre hasta el borde de implantación. Porque si nosotros lo vemos que está por ahí en la mitad, nosotros no podemos decir que se trate de un desgarro o no. Pero es un desgarro, de pronto sí era un desgarro parcial, de pronto, pero nosotros no tenemos la forma de comprobarlo, que sea un desgarro parcial, porque nosotros lo podemos interpretar también como ¿qué? Como una escotadura. Las escotaduras es como un entrante, viene el himen así y es un entrante aquí pequeña, pero que no va hasta el fondo, y las escotaduras son normales y no se consideran como desgarros. Entonces nosotros cuando hacemos informes periciales y vemos ese tipo de lesiones, ni siquiera las describimos, no describimos que hay una escotadura, porque eso causa confusión ¿a qué? A los fiscales, a los abogados y a los jueces, porque ellos interpretan escotadura como desgarro. Entonces no lo podemos interpretar como, simplemente decimos que es un himen normal. Este es otro himen, aquí sí pareciera que hubiera como un desgarro. Si nosotros vemos, está completamente íntegro y aquí se pierde el borde. Es un desgarro. Van a ver con claridad ahorita más adelante, a medida que vayamos avanzando, como eso es un himen completamente normal. Ustedes ven el borde libre y se continúa con el borde de implantación. Eso es un himen completamente normal, no hay ninguna alteración, lo único que es un himen semilunar. Es un himen bilabiado. Y si ustedes lo ven, mira, conserva su forma, en ninguna parte presenta ninguna alteración. Entonces, toda esa cantidad de variedades de himen son los que confunden a los médicos que están en los servicios de urgencia atendiendo. Ese es un himen sectado. Un himen sectado, he tenido la posibilidad de verlos muchos, incluso en niñas que he podido revisar y que manifiestan que han tenido relaciones sexuales y el himen se encuentra reventado a este nivel. Y yo describo que tiene un himen sectado, el cual se encuentra desprendido a nivel de la meridiano de las 6. Así lo describo. No necesariamente puedo decir que fue porque hubo un acceso carnal o no, porque eso a uno no le consta eso. Porque los abogados defensores, cuando uno describe la anamnesis o cuando uno escribe el examen físico, a ellos les gusta decirle a uno, doctor, usted lo que transcribió en su informe pericial donde dice esto y esto, ¿usted tuvo presente en el hecho? No, yo no estuve presente en el hecho, en la parte y en la anamnesis, ¿por qué usted copia eso? No, porque eso es lo que me relata la niña, o eso es lo que me relata la menor o la persona. A ellos les gusta meterse a todo eso porque yo vuelvo y le digo, y la idea de ellos es tratar de confundir. Ese es un himen también septado, aquí vemos el septum, está también íntegro. Otro himen sectado, miren todas las formas de himen que hay, son muchas las formas de himen. Otro himen normal, miren lo que yo les hablaba, las escotaduras, que uno pudiera interpretar mal como decir que tienen desgarros y no presentan ningún tipo de desgarro. Son escotaduras que hacen parte normal del himen. Este es otro himen también de forma normal. Otro himen normal. Ese es otro himen completamente normal. Estos son más difíciles todavía. Súper más difícil de revisar. Porque para nosotros mirar esto necesitamos o un aplicador o con la punta del dedo con mucho cuidado a medida que abrimos, que hacemos la maniobra de la rienda con este dedo, entonces nosotros tratamos de ¿qué? De ir levantando
de ir levantando todo el pliegue alrededor, buscando que no haya desgarros del himen, que no se interrumpa la membrana. Entonces estos himen son más difíciles de revisar. O cogemos el aplicador y abrimos y empezamos a ir levantando poco a poco. Ese himen es más difícil de describir, si hay o no hay lesiones. Pero estos himen, en la gran mayoría de las veces, son himen ¿qué? Son ímenes dilatables. Por todos esos pliegues que tiene, cuando el pene penetra, él se abre, por todos los pliegues que tiene. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona o una niña que está manifestando que fue accedida carnalmente, nosotros llegamos y revisamos, no encontramos ninguna lesión, el himen está íntegro, pero nosotros ponemos de que tiene un himen íntegro dilatable. ¿Y nosotros por qué sabemos que es un himen íntegro dilatable? Porque nosotros hacemos una maniobra que consiste en introducir los dos dedos, si nosotros nos permite, y hacemos una pequeña separación de nuestros dedos, en donde nosotros vemos que el himen se abre. Y si estos dos dedos entran, significa de que entra un pene erecto sin lesionarlo. Sí, himen complaciente también se le dice. Himen completamente normal. Mire la diferencia cuando hay un himen desgarrado reciente. Cuando hablamos de himen desgarrado, pueden ser reciente o antiguo. Cuando hablamos de reciente es menos de 10 días. ¿Y usted por qué dice que 10 días de eso? Porque cuando nosotros tenemos una herida en la frente o cualquier herida en cualquier parte del cuerpo, ¿cuánto se nos demora para curarnos? 10 días, entre 7 y 10 días ya nosotros tenemos una cicatriz. Lo mismo pasa, y la mucosa todavía se regenera mucho más rápido. Entonces nosotros después de 10 días ya no vemos nada, simplemente vemos el desgarro. Tenemos que verlo antes de 10 días para nosotros ver que el equimosis que hay y el desgarro en donde se interrumpió la membrana. Y lo describimos como un himen que tiene 12, 6, 3, 9, un himen que tiene un desgarro reciente con equimosis a nivel del meridiano de las 9 del reloj, y así lo describimos. Un himen también reciente, a las 6 del reloj. Mira que tiene aunque ya está en proceso de cicatrización, vemos algo de fibrina, vemos el equimosis y el cambio, porque es que nosotros vemos toda la arquitectura y vemos que aquí está diferente que el resto, lo que nos indica que aquí hay una lesión y además la estamos evidenciando porque hay un desgarro. Un desgarro que antiguo, vemos que se pierde, el borde libre se pierde y cae aquí, lo que nos indica que hay un desgarro antiguo. Y un desgarro antiguo es más de 10 días, más de 10 días es un mes, 2 meses, 1 año, 3 años, 10 años, no sabemos. Desgarro antiguo también, vemos que se pierde. Un desgarro antiguo. Bueno, si la información que la paciente nos dio, la niña, el niño, el adolescente o la persona adulta, nos está indicando de que tuvo penetración a nivel vaginal, entonces ¿qué nos corresponde a nosotros? Tomar las muestras del caso, muestras a nivel vaginal para frotis. Entonces tomamos muestras a nivel vaginal para buscar ¿qué? Espermatozoide, y muestras también a nivel vaginal, las cuales nosotros debemos procesar en el laboratorio de nuestra institución para buscar enfermedades de transmisión sexual, para buscar Glamidia trachomatis, para buscar Gardnerella, aunque la Gardnerella, y se ha dicho, está la duda entre que la Gardnerella sea o no una enfermedad de transmisión sexual, porque se dice también que puede ser transmitida por fomites, pero ahí es donde entramos en la paradoja. Pero lo más importante que nos interesa a nosotros es descartar enfermedades de transmisión sexual, sobre todo la tricomona, la glamidia y la gonorrea, el gonococo. Y el herpes, pero el herpes digamos que no hay un estudio como tal así para poder decir, no, sería ya posterior, a menos que lo estemos evidenciando en el momento, pero si lo evidenciamos en el momento, o es abusadora crónica o ella ya lo tiene por alguna otra razón. Entonces se toman las muestras y se mandan a procesar. Frotis rectal, lo mismo. Si la anamnesis y la información que nos está dando el paciente nos indica eso, de que el paciente fue abusado y que le introdujeron el pene por el ano, entonces tomamos frotis anal.
muestras de sangre para VIH, para hepatitis, sífilis, clamidia trachomatis, condiloma, todo eso. Siempre rotule. O sea, todas las muestras que se tomemos tenemos que rotular. Hay unas muestras que nosotros debemos procesar y otras que debemos guardar. Las muestras que nosotros debemos procesar son aquellas para buscar todo eso: VIH, serología, hepatitis, prueba de gran y directo de flujo vaginal para buscar enfermedades de transmisión sexual, pero a la vez también tenemos que buscar esos aplicadores que tomamos en vagina, tenemos que guardar 2, los cuales esos son para mandar ¿a qué? Al laboratorio de medicina legal, a los laboratorios de medicina legal, pero nosotros se lo vamos a entregar ¿a quién? Al investigador del caso, porque él es quien tiene que llevarlo posteriormente a medicina legal si quiere que busquemos ahí o busque un perfil genético en esas muestras tomadas. Hay algunas recomendaciones que no deben tener enmendaduras, lo que es la cadena de custodia ni el rótulo, usar marcador indeleble de punta fina. Lo que hablábamos ahorita, escriban en el rótulo el número de erradicación interna del caso. Por eso la importancia de hacer los informes periciales, ¿en dónde? En el cíclico, que es en el sistema de medicina legal, en el software de medicina legal. Bueno, siempre registren, no, eso no tiene ninguna importancia. Después sigamos para que nos rinda. Diligenciar el registro de cadena de custodia, que ya solo hemos venido hablando. Diligenciar el registro de continuidad de elemento material probatorio. Almacene las evidencias. Las evidencias, ¿dónde se guardan? Lo que es la sangre se guarda en neveras, normal, una nevera como las que nosotros tenemos en la casa. Lo que es sangre y orina. Debe tener llave, que son las recomendaciones, y debe haber un cuarto de evidencia en donde las muestras no se puedan perder. Una vez concluido el examen, entregue las muestras o documentos a la policía judicial, al investigador del caso. Cada caso que se registra de cualquier motivo en el país, hay un investigador detrás de eso. Lo que les había dicho, que las otras muestras se procesan en el laboratorio de la institución. Vamos aquí más rápido. Ya las pruebas que se toman, entonces toma de muestra endocervical, ya lo dije, frotí en fresco, prueba de tamizaje para VIH, búsqueda de antígenos contra hepatitis B, serología, prueba de embarazo, en las primeras 72 horas, todos los laboratorios, 4 días en adelante según criterio médico. Eso, digamos que eso vuelvo y le digo, el criterio médico es el que juega un papel importante ahí, de acuerdo a la información que uno tenga en la anamnesis, así es si decide o no tomar. Ya vienen los otros 2 pasos, el sexto y el séptimo, que es la profilaxis de ITS y profilaxis de VIH. La profilaxis para ITS no ha cambiado, que es el manejo sindrómico igual que se viene manejando hace mucho tiempo, que es la ceftriaxona, 1 gramo, dosis única. La acitromicina tabletas, 2 tabletas dosis única, 1 gramo, y metronidazol lo mismo, 1 gramo dosis única. Para mayores de 30 kilos. Para menores de 30 kilos, cefurozima, acitromicina y metronidazol en suspensión. Eso igual todo está descrito en los servicios de urgencia, donde ustedes laboran o donde han ido, ya esos protocolos ya están montados porque deben. Eso no es acreditación, eso es por habilitación. Por habilitación deben tener ya todos esos protocolos montados en el servicio de urgencia. Simplemente es cuando uno tenga un caso, revisa y se da cuenta de cuál es el medicamento. Profilaxis para VIH, que es la acidobudina y la amidobudina, la lopinavir y la retonavir. Aunque en estos días que yo estuve por un accidente de riesgo biológico que tuve, que me chusé con un cadáver, ya están utilizando otro tipo de antirretrovirales. Sí, aquí lo tengo.
Sí, yo me di cuenta, pero porque me tocó. Y yo le preguntaba que por qué, y es que porque de estos tienen que tomar 5 tabletas diarias, entonces las abandonan muy rápido. Y con la otra no apenas 2 al día. Sí, yo ahorita en el último accidente que tuve, que fue en las finales del año pasado, me mandaron tenofovir, que viene tenofovir, y emtriciabina, viene de 300 y 200 miligramos, y se toma una diaria nomás, de esa. Y la otra es la raltegravir, 400 miligramos, y se toma 2 al día, o sea, son 3 tabletas al día, ya disminuyeron 2 en correlación con el tratamiento viejo. Eso es lo que están utilizando ahorita, por lo menos en el Pablo Tobón que yo fui por un riesgo biológico. Pero eso hay que estar, ya la institución está... Pero sí, es solamente para los mayores de 30 kilos, para los menores de 30 kilos sigue igual. Sigue igual, o sea, sigue manejando esta misma. Ah, bueno. Para los niños sí sigue igual. Igual de eso ya es el encargado ahí del servicio de urgencia que se encarga de tener eso actualizado de cuál es el medicamento que se está utilizando en el momento y la dosis que se debe utilizar. La parte de la profilaxis de la hepatitis B, importante revisar por eso cómo se encuentran las vacunas del niño, la niña, la persona que acude al servicio, vacunarlo contra el tétano si le hace falta alguna dosis, pues si tiene ya las 5 dosis reglamentarias que debemos tener todos, no necesita reforzar tétano. Y en la parte de hepatitis B se sugiere de todas maneras aplicar una dosis de vacuna para hepatitis B, y lo otro es la gamoglobulina antihepatitis B, que también se recomienda aplicarla independientemente de los niveles que encuentren de anticuerpos de hepatitis B, pero aplicarlas antes de los 14 días. Esto casi no se consigue casi ninguno de los servicios lo tiene. Sí, exactamente. Entonces casi uno de los, y además es costosísima. Es muy costosa, sé que es costosa, no sé cuánto es el costo, pero es costosa. La parte de anticoncepción, que es la misma que estamos utilizando nosotros, la del día después, que son las 2 tabletas de levonorgestrel de 0.75 miligramos cada uno, y se da inmediatamente la paciente ingrese. Esto se recomienda dárselo independientemente de que tengamos o no tengamos una prueba positiva, una prueba de embarazo positiva, uno se la da. Si está en embarazo no va a pasar nada tampoco, eso es lo que dice la guía. No sé qué dirán los ginecólogos. La guía dice que no causa ninguna alteración, que no se ha demostrado todavía que una persona en embarazo que tome este medicamento tenga alguna alteración o en su embarazo como tal. Asegurar intervención terapéutica inicial especializada de salud mental, que es la parte donde entran ya la parte de psicología y de psiquiatría, para mirar el estado emocional de la persona, si está en algún desequilibrio y si requiere algún tipo de medicamentos por su estado en el que se encuentra en ese momento. No necesariamente, lo ideal es que se haga en el servicio de urgencia, pero si en el servicio de urgencia no cuenta en el momento o está en un fin de semana donde no hay psiquiatra, no hay psicólogo, pero lo cuenta en el fin de semana, lo ideal es asegurarle sí la atención por psicología o psiquiatría en el lunes o martes que ya se habiliten nuevamente los servicios. Eso es lo importante. Pero vuelvo y le digo, eso es lo que dice, por eso se llama modelo de atención. Cada institución es autónoma en mirar cómo aplica ese modelo. Planear los seguimientos clínicos. Ellos en la parte de seguimientos clínicos hay unas recomendaciones. Igualito que cuando nosotros nos accidentamos en riesgo biológico, aquí también se interpreta como un riesgo biológico cuando hay abuso sexual. A mí me revisan, yo que me he chuzado como 3 veces me he chuzado con cadáveres. Me revisan en el momento del accidente, a las 2 semanas con exámenes de laboratorio control, a las 4 semanas, que viene siendo a las 4 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y en cada uno de las revisiones me mandan todos los exámenes del protocolo, que son VIH y hepatitis B. Y hepatitis B incluso no se lo mandan a uno sino la primera vez, ya después simplemente puro control de VIH. Aquí está la atención, examen físico. Bueno, que no rinda para.
derivación a otros profesionales. Ya eso, cuando hablamos de otros profesionales, es en la parte ya de lo que tiene que ver con la parte de ginecobstetricia. Cuando nosotros le hacemos pruebas de embarazo y salen, pues digamos que inicialmente no sale positiva, porque no debe salir positiva, a menos que sea un abusador crónico, pero si posteriormente nosotros al mes o a los 2 meses sale positivo, inmediatamente nosotros tenemos la información. Ya ella previamente, durante la primera atención, ha tenido capacitación en lo que tiene que ver con, si queda en embarazo, la parte de interrupción voluntaria del embarazo. Ha tenido educación, o la niña o la madre responsable, y tiene que tener esta información para ellos tomar posteriormente, si quedan en embarazo, tomar la decisión, si deciden continuar o no con el embarazo. Si deciden o no tomar con el embarazo, la institución en donde la niña acudió tiene la responsabilidad de orientar y guiar a la niña hacia una institución que preste este servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Hasta donde yo tengo entendido aquí que lo estaba haciendo era el Hospital General. Profamilia también. El Hospital General, Profamilia. Bastante. De 32 semanas. Sí, hay una, en esta resolución hablan de unos tiempos, no sé qué es, no, tiempo digo yo que desde el momento de que si solicita el servicio, tiene 5 días, habla del tiempo de 5 días para hacer la interrupción voluntaria del embarazo, habla la ley, la norma, que tiene 5 días la institución para resolverle el problema a la paciente. No, yo sé que ya eso no tiene tiempo. En el tiempo que la paciente acuda a realizarse el procedimiento. Ya no es el feticida, sino reducción fetal. ¿Ves? Feticida, es que reducción fetal. Reducción fetal. Reducir aquí. Yo ya escuché feticida, es que reducción fetal. La familia lo hace y la institución. Sí, total. Sí, pero entonces no hay tiempo. Ya los tiempos, como el aporte de los ginecólogos, se hace a cualquier semana de gestación. Profesionales entrenados en la parte de la consejería pre y post de VIH. Acuérdense que ya cuando uno se hace en un laboratorio una prueba de VIH y sale positivo, a uno no le dicen que salió positivo, sino simplemente le dicen a uno, no, lo vamos a remitir a no sé qué, e inmediatamente lo remiten a uno ya a la parte de la EPS o a la ARL, donde está exactamente todo el programa de VIH-Sida, donde ya le hacen todo el seguimiento y todos los exámenes complementarios. Psicoterapia breve, que ya entra la parte de psicología, la parte de psicoterapia, y otros médicos para evaluación de lesiones, si es el caso. Derivas de otros sectores involucrados en la atención del caso. Ya aquí, entre otras personas, es que ya entra ya en la parte como tal de apoyo. Y en la parte de apoyo es cuando entra ya la parte de salud, entra la parte de protección, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, etcétera, etcétera, policía de infancia y adolescencia. Y en la parte de justicia, ya cuando entra el caso, ¿a dónde? A la parte judicial, que es fiscalía, para manejo del caso y eso, y juicio posterior. Estas son todas las entidades que hacen parte de la red de apoyo a la violencia del delito sexual. Ya lo habíamos hablado de estos dos, del apoyo. La parte del diligenciamiento completo de la historia clínica como tal. Hay ya nos dan los códigos que nosotros podemos llegar y diligenciar en el RIT para que nos aparezcan ahí, porque son importantes en la parte, vuelvo y les digo, de salud pública, para la intervención en los problemas de salud pública. Todos los códigos que hay.
Lo del seguimiento que ya lo había nombrado, la de las 2 semanas, 4 semanas, 3 meses, 6 meses, 12 meses, que es lo que se hace normalmente. Seguimiento de VIH y efectúe un adecuado cierre del caso. Como lo dije, como yo no trabajo ya en instituciones de salud, no sé cómo están trabajando, pero deben tener una persona que se encargue de hacer todo el seguimiento de este caso en las instituciones de salud. Un médico de consulta externa que ya lleva los controles, mandándole a hacer los exámenes de laboratorio, las revisiones y todo eso. Y al final del mes 12 cierra el caso como tal. Listo. Ahí traté de correr lo más rápido para que no